Bueno, y en este programa de Agencia Paco Urondo TV, la verdad que intentamos discutir con referentes en materia de violaciones de derechos humanos en Argentina, pero sobre todo para pensar el presente, sí, por supuesto concatenado con las experiencias de los 70, pero pensar violaciones de derechos humanos hoy, y sobre todo en ese sentido hicimos girar la entrevista que le hicimos a Victoria Montenegro, y un poco sobre las violaciones a los conscriptos, para pensar también la problemática que tiene atravesado y la pedagogía social que genera el ascenso del general César Milani como jefe de las Fuerzas Armadas en Argentina. La verdad que es un programa intenso, nosotros por ahí estamos un poco más acostumbrados a discutir en términos más teóricos la política, esto tiene una carga un poco más emocional, seguramente, bueno, esperen que lo hayan disfrutado del programa, lo hayan entendido como lo trabajamos o como quisimos trabajarlo. Gracias por mirarnos. En esta edición, esta coproducción que hacemos con Marca Sí, quisimos hacer un especial sobre derechos humanos y bueno, a partir de la Plaza 24 de Marzo, que sigue siendo la plaza de mayor convocatoria en Argentina, reflexionar un poco sobre lo hecho, pero también lo que falta. Y en ese sentido invitamos y nos acompaña a Victoria Montenegro. Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Victoria, bueno, en Argentina el movimiento de derechos humanos, vos sabrás mejor que yo, es un movimiento muy fuerte. Así todo, eso se ve en las plazas, en movilizaciones. El 24 de marzo, con todo, sigue siendo, más allá de todas las manifestaciones políticas, de signo que fuera, sigue siendo en Argentina la más importante. Bueno, empecemos por lo positivo, digamos. ¿Por qué te parece que en Argentina el movimiento de derechos humanos es tan fuerte? A diferencia de otros países que también han sufrido sus propias tragedias. Sí, bueno, nosotros tenemos, en Argentina, tuvimos dentro de lo que fue lo terrible, la tragedia de la desaparición de 30.000 personas, un grupo de mujeres que fueron las madres, las abuelas, los familiares, los que resistieron, que mantuvieron viva la llama de la búsqueda, la historia de esos desaparecidos durante muchísimos años, entendiendo que ahora la plaza, como decía, ese 24 de marzo, cada vez hay más gente, más militancia política, más familia. También es cierto que antes del 2003 y antes de que realmente la política de derechos humanos sea política de Estado, la mayoría de los argentinos entendía que había que dejar el pasado atrás y fueron estos organismos de derechos humanos los que mantuvieron viva la memoria, la búsqueda de justicia siempre, desde el respeto también por la vida aún de aquellos que habían asesinado a sus hijos. Siempre lo único que pidieron fue justicia y fue tan genuina esa búsqueda y esa lucha que permitió, a partir de Néstor, obviamente, que se pudieran abrir los juicios por crímenes de lesa humanidad y recuperar los espacios para la memoria, pero en el caso de las abuelas, que muchos jóvenes, muchos bebés en aquel momento, hoy ya adultos, pudiéramos recuperar nuestra identidad y demostrarle a la sociedad, porque eso es lo que muchas veces pasa con los nietos, ¿no? Cuando entienden que la dictadura es algo que pasó, que no tiene nada que ver con nuestra realidad como país, ¿no? Puede decir, bueno, acá hay personas desaparecidas con vida, que vivían con otro nombre, con otra historia, que fueron víctimas de un plan sistemático de apropiación de bebés que está ligado a esta dictadura militar. Entonces creo que las madres, las abuelas, los familiares, aquellas personas que pusieron su testimonio, ¿no? Quienes pasaron por centros clandestinos y tuvieron el coraje de denunciarlo y mantuvieron viva la memoria, y a partir de Néstor, es cierto, muchos argentinos, yo era parte de todo ese grupo humano que estaba en contra de que se recuperaran los espacios para la memoria y que veíamos de hecho estas políticas de Estado como una provocación. Y bueno, gracias a esas políticas de Néstor, unidas a la lucha de las madres y de las abuelas, hoy podemos tener una plaza llena, no solamente de militancia política, sino de muchas familias que nos ayudan con lo que es Nunca Más, ¿no? ¿Qué reflexión te despierta cuando, bueno, el tema que está en agenda son los linchamientos, y alguien dice, no, yo estoy en contra de los linchamientos, pero el Estado no hace nada, pero hay mucha inseguridad, pero ellos están libres y nosotros encerrados? A los ojos de tu lectura política, ¿qué reflexión, qué opinión te despierta? Sí, bueno, creo que hay en esto que nos pasó, que fue terrible, ¿no? No solamente la última dictadura militar, sino después, bueno, el neoliberalismo y lo que tiene que ver con cuál fue el objetivo de la dictadura militar, porque ese es el desafío que hoy tenemos, ¿no? Muchas veces parece que sobre todo los más jóvenes asocian la dictadura a la desaparición de personas y el robo de bebés.
Tenemos que entender que el objetivo de la dictadura no fue ese. El objetivo de la dictadura fue instalar un modelo económico, político y cultural de país que al día de hoy seguimos pagando los argentinos y que generó, después se terminó el broche de oro, digamos, fue el neoliberalismo, terminó con millones de argentinos totalmente excluidos. Y además dejó en lo cultural un montón de frases que al día de hoy seguimos repitiendo. ¿No? La teoría de los dos demonios, parece que hay que estar de un lado o del otro. Y la sociedad como simple espectadora de una situación que no puede manejar, ¿no? Entonces, en aquel momento te decían que había habido una guerra. Había habido una guerra, 2 ejércitos y la sociedad víctima de esa situación, ¿no? Hoy es otra realidad. Hoy tenemos más de 30 años de democracia. Hoy ni hubo 2 demonios, ¿no es cierto? Un Estado terrorista que hizo desaparecer a su propio pueblo. Hoy tenemos la obligación como argentinos de llamar las cosas por su nombre, porque es el desafío al que nos está convocando este momento histórico. Entonces, no hay 2 demonios, no hay 2 lugares. Uno siempre tiene que estar del lado de la vida. No es una opción. En nuestro país se ha derramado mucha sangre. Entonces, cuando decimos nunca más, no es nunca más a esto, pero aquello no tiene nada que ver. Entonces, hay una realidad, obviamente, no es que se instala, lo instalan. Lo instalan los medios de comunicación que se hicieron sumamente poderosos a partir de esa dictadura, que no quieren que existan más políticas de Estado que apunten a poder unir esa brecha enorme que dejó la dictadura en lo económico, en lo político y en lo cultural. Entonces, estigmatizan a la juventud. En aquel momento, y te lo digo porque como mi apropiación era María Sol, pensaba de otra manera, y yo siempre decía, había sido una guerra y era la subversión. Entonces, la subversión, ¿qué hacía? La subversión era una pared. Entonces, cuando me notifican que era hija de desaparecidos en el 2000, yo lloraba, pero no lloraba porque mis papás estaban desaparecidos. Lloraba de la bronca, lloraba de la vergüenza de tener en mí sangre de la subversión. Y durante años me presentaba como hija de la subversión, porque la subversión, saber los políticos, es deshumanizarlos. Ya no tiene cuerpo, no tiene alma, no siente, no le duele. Lo que le pase está bien, se lo buscó. Entonces la culpa no era de mi apropiador, que era jefe de un grupo de tareas, o que me había apropiado. La culpa era de ellos, en todo caso, que hicieron cosas malas y que de hecho me ponían en riesgo. Entonces gran parte de la sociedad, hoy en ese momento era la subversión, y por eso se justificaba la desaparición, la tortura. Hoy entendemos, la mayoría, que eso estaba mal, que no hubo una guerra, que nos acompañan en la búsqueda de los nietos, pero hoy se estigmatiza a la juventud y a la política. Entonces son los chorros, los delincuentes. Y los delincuentes son la pared. No me importa cómo se llama, no me importa si eso no es delincuente, no me importa qué le pasó en su vida, no me importa qué pasó con su familia, me importo yo, nada más que eso. Y que esa persona no tiene nada que ver con mi vida. ¿Qué pasaba? En los 70 le pasaba a los que hacían cosas raras, que en ese momento era hacer política. Hoy, y no tenía nada que ver conmigo, pero hoy estos pibes de los barrios, que son la consecuencia de ausencias, de décadas de ausencia del Estado, hoy me los puedo cruzar en la esquina. Entonces hoy sí me interpela a mí. Y hoy tengo que hacerme cargo como ciudadano de qué rol voy a cumplir en este momento histórico, porque hoy ya no le puedo echar la culpa a los militares, no puedo decir, bueno, yo no sé qué hacer, no puedo hacer nada, hoy yo tengo que hacerme cargo. Y uno se hace cargo cuando elige gobernantes, uno se hace cargo cuando compra o no compra un zócalo de un canal de televisión y lo repite. Uno respeta o no respeta la vida. No puedes ponerte en lugar de que yo no sé de qué lado ponerme, yo siempre me voy a poner del lado de la vida. Nosotros tenemos sentado enfrente a los responsables de los asesinatos de nuestros padres, a los que nos han tirado vivos, a nuestros seres queridos al río, al mar, en fosas comunes, y jamás tuvimos un solo acto de venganza, jamás tuvimos una sola agresión, porque entendemos que queremos justicia, porque perseguimos eso, justicia para que lo que nos pasó a nosotros no le pase nunca más. Y creo que lo que nos pasa hoy en Argentina es que tenemos obviamente medios de comunicación que han hecho sus grandes negociados en la dictadura militar, en el neoliberalismo, que no quieren este proyecto de país y que necesitan, como dé lugar, correr definitivamente la política de la sociedad, que la sociedad no se involucre, que no se haga cargo y que siga repitiendo los zócalos de los canales de televisión. No es que uno sale a la calle y te matan, no es que los pibes que viven en los barrios son todos asesinos, porque atenta a la inteligencia nuestra, digamos. Pues si vos me decís, yo vivo en Lugano, yo vivo en un barrio que está rodeado, la 20, la Ciudad Oculta, está lleno de barrios, de villas de emergencia. Son todos laburantes. Si todos salieran a robar o a matar, no quedarían más personas vivas. Claro. Y yo vivo en un barrio donde
en mi manzana, en mi casa, y vivo muy cerca de la 20, jamás nos pasó nada. Y si pasa algo, y obviamente, a ver, la delincuencia existe en cualquier lugar del mundo, pero es mucho más profundo que estigmatizar a cualquiera que usa gorra. Claro. Entonces creo que es un desafío que hoy tenemos como sociedad, donde se ven, se escuchan personajes realmente lamentables. Entonces ese desafío es decir, bueno, en aquel momento, cuando pasaba lo que pasaba, la mayoría decía, bueno, es cierto, había miedo. Hoy es otra realidad. Entonces hoy el que no se involucra con su barrio, desde el lugar que quiera, y va a la raíz del problema, no a lo que te venden, y realmente está ocupando un lugar. Digamos. Esto que irrita tanto que planteó la presidenta el año pasado, bueno, ¿y vos dónde te vas a parar? Porque yo no sé qué hacer, no, tenés que hacer algo, porque sos parte de esta sociedad. Entonces tenemos que hacer algo, salir a matar no es una opción. Si salís a matar sos asesino, si avalás la muerte sos un asesino. Entonces, algunos elegimos seguir fortaleciendo esta democracia con el tiempo que lleve, tomando políticas serias, no escuchando personajes que dicen barbaridades sin ningún respeto ni por el presente ni por el futuro de los argentinos. Y este es el proyecto político que más hizo por la inclusión y que más sigue trabajando. Entonces, me parece que esto es lo que hoy esta semana está en agenda. Hasta hace una semana o 10 días éramos narcos, estaba de moda una novela colombiana, entonces estábamos en contra del que vende Paco en una esquina, pero nos comíamos la novela y amamos Nordelta, donde están todos los narcotraficantes. Entonces tiene que ver con que como sociedad tenemos un montón de contradicciones y es un momento político en el cual nos tenemos que empezar a hacer cargo. Y hacerse cargo pesa. Bueno, la otra mitad de la discusión sobre derechos humanos en Argentina tiene que ver con las cuestiones pendientes. Centralmente lo que tiene que ver con violencia institucional, el caso del rol de las policías con los sectores populares, el caso emblemático de Luciano Arruga. ¿Qué diagnóstico haces de la violación de los derechos humanos por parte del Estado hoy? ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, me parece que estuvimos a punto de lograr algo que realmente nos hubiera ayudado mucho, que tiene que ver con democratizar la justicia. No solo el caso de Luciano Arruga, y lamentablemente lo que uno ve es que se replican en todo el país situaciones de violencia institucional que son terribles y que tienen que ver con esto, con también la impunidad que tienen para actuar, porque por su complicidad con el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos matar a un carterista, pero nadie va a matar, ni va a agredir a un policía que es el que te libera la zona para robar. Entonces es absurdo que a esta altura no nos sentemos en serio y veamos por dónde pasa el mapa del delito y cuál es el rol que tenemos como sociedad. Mira, nos pasó hace 2 semanas, estuvimos en Orán con Leo Grosso, que está en Salta, Orán Salta, con Leo Grosso, presentando la campaña contra la violencia institucional, que es una campaña que lleva adelante Leo. Fuimos camino Salta a Orán, son varias horas de ruta, y paramos en varios pueblos, ¿no? Varias ciudades. Y bueno, nos preguntaban qué hacíamos, entonces le decíamos, y automáticamente gente de barrio, digamos, ¿no? Con un posicionamiento político, te dice, y bueno, eso es un tema complejo porque uno no sabe de qué lado estar. Sí, bueno, pero no tiene que estar siempre del lado de la vida. Y sí, pero la policía tiene las manos atadas. Entonces ahí te das cuenta cómo en diferentes lugares escuchás exactamente lo mismo, que es lo que te transmiten algunos medios de comunicación. ¿Las manos atadas para qué? Y porque hacen algo y los denuncian. Y sí, si torturan, los van a denunciar, porque no se puede torturar. Entonces empezar a desarmar toda una estructura que tiene que ver con, de hecho tuvimos un político de la oposición hace poco que dio a entender que, bueno, el que mal anda mal acaba, una cosa así, o si andaba en algo malo se lo buscó. Lo que se usaba hace 40 años casi en nuestro país para justificar lo que después terminó siendo crímenes de lesa humanidad es lo que hoy quieren instalar nuevamente. Entonces, hemos denunciado comisarías y policías que han asesinado o han torturado criaturas y después nos pasó, bueno, Orán es una ciudad bastante particular, la iglesia con los docentes abrazando la comisaría para que no detengan a los policías torturadores. Pero no es casual, porque resulta que... ¿Eso les pasó? Eso nos pasó, sí. ¿En Orán? En Orán pasó que abrazaron la comisaría, que no había que detener a los policías, que los chorros no sabían ni quién eran las víctimas, no sabían qué había pasado, no importa, eran chorros. ¿Por qué? Porque el dueño de la ciudad, de hecho el intendente, que es el dueño, Lara Gross, es hijo del intendente de la época de la dictadura. Entonces, esto de que todo tiene que ver con todo,
no es casual. Es un sujeto sin derecho, el delincuente. Es la pared de vuelta, es la de vuelta. Lo que era la subversión, hoy es esa pared que justifica lo que hace. Yo no lo quiero ver porque me amenaza. Entonces, me parece que los que somos militantes de derechos humanos y somos militantes de este proyecto político, tenemos que lograr, si bien hay un montón de gente que te dice, no, yo con los desaparecidos, me parece muy buena la lucha de las abuelas. Pues eso existe. Pero, obvio, existe en la mayoría de los casos. Me parece muy bien que encuentren nietos, los festejo, me pongo feliz. Pero también me parece bien que la policía eduque a estos pibes en las comisarías. Entonces, no es compatible, claro, te tenés que sentar y desarmar. Y me parece que eso es el desafío que nosotros hoy tenemos. Esto de que se entienda que la dictadura se instaló y vino no para hacer desaparecer 30.000 personas ni robar 500 bebés, no éramos tan importantes. Era necesario que ellos desaparecieran para poder instalar definitivamente este proyecto político y que tengas una nación dominada y que siga repitiendo y que ni siquiera se cuestione, que ni siquiera se le ocurra ser protagonista, desde el lugar que quieras. Esto que te dicen, bueno, quédate en tu casa y yo te informo que no puedes salir, que te van a matar, que te van a violar, que te van a secuestrar, que te van... Está todo tan direccionado, es tan obvio, pero ¿qué pasa? Yo siempre pienso... a mí me apropió un coronel alemán, Tetzlaff. Y me pasa siempre cuando voy a las escuelas, los más chiquitos, me dicen, ¿pero vos no te dabas cuenta? Claro, Tetzlaff, alemán, rubio, Mari rubia. No, y al ratito de vuelta me dicen, ¿pero en serio vos no te dabas cuenta? Me dicen, no, es muy obvio, a ver, mi viejo era salteño, estás tallada. No me daba cuenta. Cuando vos te formás, creces en eso... en ese único relato, cuesta mucho romper con esa burbuja, que además es un desafío enorme porque cuesta mucho, pero después cuando te das cuenta, cuando podés salir de esa situación, decís, por Dios, ¿dónde estaba? Que yo lo digo siempre, no me imagino mi vida sin ser Victoria. Exacto. Entonces creo que muchos argentinos siguen adentro de esa burbuja, con esas contradicciones, cuando yo hablaba de, tengo 2 papás. No, tengo un solo papá, tengo una sola mamá, lo otro se llama apropiador, que lo sigo queriendo, pero tengo que poner el nombre que tiene, porque si no, llega un momento en que eso se cae, no se puede sostener. Creo que en ese momento estamos los argentinos. Victoria, te agradecemos mucho que nos hayas venido a visitar y seguramente el debate en derechos humanos, afortunadamente, va a continuar en Argentina, así que ojalá volvamos a encontrarnos. Gracias. Bueno, y ahora en Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí, bueno, quisimos pensar un poco la dictadura y los conscriptos y ese debate que emergió muy fuerte en los últimos tiempos en Argentina a propósito del ascenso del general Milani como jefe de las Fuerzas Armadas en Argentina, y nos vinieron a visitar Gustavo Capra, que es de la radio La Voz de los Colimbas, y Javier Verne, que es hermano de Darío Verne, que es un conscripto desaparecido del Regimiento 1 de Patricios. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, la verdad que es un poco esto, ¿no? Pensar, de hecho, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos en su momento hizo una campaña televisiva donde un poco servía para convocar a quienes habían sido conscriptos a denunciar si habían visto delitos de lesa humanidad, pero para el resto de la población, sobre todo servía para esto, ¿no? Para decir, mire, también hubo conscriptos víctimas de la dictadura. Esa campaña fue suspendida por la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces me parece como que el debate respecto del rol de los conscriptos sigue presente. Digo, ¿qué posición tienen ustedes al respecto? Mira, el programa La Voz de los Colimbas tiene una posición muy clara y terminante con respecto al tema del servicio militar. 210 colimbas desaparecidos dan testimonio fehaciente de lo que decimos. No nos olvidemos que esos colimbas figuraban en los registros de las Fuerzas Armadas como desertores. Hace pocos años, ahí por el 2009,
se modificó esa situación, que era un doble estigma, una no doble afrenta hacia las familias de esos conscriptos desaparecidos, porque no nos olvidemos que decir que estaban como desaparecidos y además estigmatizados como desertores era como una doble afrenta para sus familiares, y bueno, acá tenemos un familiar. Pero gracias a Dios eso se fue modificando y había una creencia como que los Colimba fuimos parte del aparato represivo de la dictadura, nada más lejos que eso. Yo siempre digo que cuando uno, siempre acuñamos una frase que decíamos, si la calle estaba jodida, muchachos, ustedes no se imaginan cómo eran los cuarteles, o pensamos que los militares que salían a hacer las tropelías y las barbaridades que hacían en las calles a diestra y siniestra, llegaban a los cuarteles, eran tipos fenómenos, buenos tipos, nos trataban de maravilla. No, muchachos, hay un error, eran tan bestiales y tan brutales como eran en la calle. Aparte, imaginémonos que todos nosotros, los colimbas, éramos tratados como potenciales subversivos, y entonces desde ese lugar nos trataban. Entonces, hay que tener una mirada un poquito más contemplativa sobre los colimbas y los que nos tocó hacer la colimba en aquellos años atroces, ¿no? Claro. Bueno, Javier, en la misma línea de pregunta, pero justo a propósito de lo que planteaba Gustavo, sobre el tema Malvinas, existe una película que es Iluminados por el Fuego, donde no puede problematizar, pero se relata la violencia que descargaba la oficialidad argentina contra los conscriptos que estaban ahí. Pero sin embargo no existe una película equivalente sobre lo que le pasaba al resto de los colimbas durante el resto de la dictadura en Argentina. Digo, ¿por qué te parece que es tan difícil recuperar a los conscriptos como víctimas también de la dictadura? Lo que pasa es que, a ver, en principio el conscripto, como planteaba él, el conscripto es una persona que es conscripto, también, o sea, formaba parte de la fuerza, también, o de afuera se lo miraba como formaba parte de la fuerza. Claro, lo veía como un militar. Claro, exacto, pero en realidad eran desaparecidos, o sea, cuando desaparecieron, fueron desaparecidos, ¿está bien? Entonces, yo no había tomado registro se puede decir, de esta problemática hasta hace pocos años, cuando empecé a acercarme y participé en La Voz de los Colimbas, a entender por qué pasaba, o sea, porque yo tenía, al menos mi familia tuvo una ausencia tan grande en cuanto a entender qué había sucedido con Darío, porque Darío desaparece adentro del Regimiento 1 de Patricios. ¿Está bien? No hay registros de la entrada, porque la hoja donde está el registro de la entrada está arrancada. El soldado que le avisó, o sea, ese día llaman a mi padre para decirle que Darío no había llegado, porque él había dormido en casa y fue al Regimiento 1. Cuando llaman del regimiento diciendo que Darío no estaba, el papá dice, no puede ser, estaba. Fue al regimiento y el soldado de la puerta le dijo que Darío había entrado. Y adentro le dijeron que no había entrado. Cuando salió, el soldado no estaba y la hoja está arrancada. O sea que nada, sería. La verdad que frente a esa problemática es muy difícil, porque es como uno puede, cómo se confronta la realidad. En realidad está desaparecido el desaparecido. Claro. Y en el resto de la sociedad, cuando vos contabas esto, imagino que también conociste a los chicos de La Voz de los Colimbas, pero digo, en el conjunto social, ¿encontrabas el acompañamiento que suelen tener las víctimas con toda la dificultad que tienen? O, bueno, pero tu hermano de Colimba, ¿eso lo viviste? Es muy buena pregunta. En realidad, en principio, por algo será, era una frase generalizada. Generalizada para todos, claro. Está bien, y el silencio de salud era otra frase. Entonces, hay que reconocer que en realidad se hablaba muy poco en un inicio, se puede decir. Los primeros 10 años la verdad que fueron silenciosos. Yo entendía que muchas de las cosas que pasaban por eso. Claro. Hasta que sufría las generales de la ley del... Claro, en realidad parecía que tenía que ver con eso. Y en realidad no. Hoy puedo decir que tenía que ver particularmente con el conscripto. También porque el conscripto, ¿qué era? ¿Era víctima o victimario? Claro. Claro, en algún punto Claro, a ver, ¿cómo es este tema? Vuelvo un poco al principio de la introducción. ¿Cómo ven el ascenso de Milani, considerando que, bueno, en un principio no se sabía, hoy está bastante claro
que él algún tipo de responsabilidad, por lo menos denunciada, tiene con respecto a la desaparición de Conscripto Ledo. Digo, ¿qué posición tienen ustedes, Gustavo? Mirá, nosotros, primero, bueno, que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero en estos casos que son delitos que son aberrantes y donde la memoria tiene que jugar un papel importante, no se puede juzgar al no me acuerdo, al me parece, yo no sabía, o firmé algo que me dieron a firmar. Uno no puede, cuando estamos hablando de desaparecido, de estar con ambigüedades. Y creo que la declaración de Milani es ambigua. Nosotros, desde La Voz de los Colimbas, iniciamos contacto para invitarlo al programa, para preguntarle, y en un momento determinado hablábamos con su secretario privado, el que le manejaba la agenda. Iba a venir, supuestamente iba a venir, y después no vino. Lo seguimos invitando, seguimos insistiendo, queremos tenerlo, porque como Colimbas necesitamos saber qué pasó con el Conscripto Ledo. El primer registro que existe de conscripto desaparecido es un libro de un capitán del ejército argentino, de José Luis de Andrea Amor, que habla de 129 colimbas desaparecidos. Lo hace allá por año 1998. Y hoy podemos afirmar que hay más de 210 colimbas desaparecidos, y siguen nos llegan denuncias del interior, fundamentalmente del país, donde nos hablan que también familiares que tienen conscriptos que no han vuelto a su casa, y estamos hablando de posiblemente el número sea mucho mayor. Seguramente. Lo que pasa es que, perdón que interrumpa, hay otro tema, que el conscripto cuando desaparecía, no desaparecía, sino era un desertor. Claro. Está bien, o sea, categoría aparte. Claro, en realidad cuando desaparecía el conscripto no es que desaparecía, sino o sea, la posición, se puede decir, su posición era desertor. Entonces, ¿cuántos desertores hay todavía que no fueron? Claro. Que realmente no son considerados, realmente son. También hay una punta de ovillo ahí para seguir investigando, digamos, en ese sentido, ver que todas categorizados como desertores. De hecho, hay muchas puntas de ovillo que tienen que ver con los colimbas. Es un tema que recurrentemente vuelve. Digo, sobre los tipos que quieren volver a reinstalarlo, y sobre los tipos que insistimos que los colimbas deben ser citados a declarar, por lo menos todos los colimbas que por aquellos años hicieron la colimba en unidades que están sospechadas de... Claro, que funcionaron como... Claro, y creo que tienen que ser citados, y de manera inmediata. Ese es nuestro laburo de La Voz de los Colimbas, y seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo mientras el programa siga teniendo el espacio que tiene en el aire, ¿no? Ahí, con respecto a eso, era también la segunda parte de la introducción que yo les proponía. Yo tengo entendido que el spot publicitario donde se convocaba a los conscriptos a testimoniar en caso de lesa humanidad, y que tenía un doble efecto, digamos, convocando a conseguir testigos en las causas lesas, pero además concientizando al conjunto social que también han sido víctimas. Incluso, digo, es un tipo de víctima distinto, pero aquel que presencia un caso de tortura también es violentado, digo, mucho menos, ¿no? Pero también es violentado, se convierte en víctima solo por eso. Pero bueno, y sé que en su momento Hijos Capital participó activamente en la configuración de esa campaña, y también que el actual secretario de Derechos Humanos, Fresneda, la levantó. Digo, ¿qué lectura haces de eso, Javier? ¿Cómo ves esa situación? ¿Entendés que hay alguna lectura política? ¿Es la línea personal del secretario? A ver, la pregunta es si queremos modificar el status quo o no queremos modificar el status quo. Esto creo que es me parece que es lo más importante de todo. Si queremos saber o no queremos saber, si queremos investigar o no queremos investigar. Claro. ¿Eso te parece que está un poco en posición de frenar las cosas? Y me parece que yo creo que toda gestión se mide por sus resultados. Está bien, como diríamos, la única verdad es la realidad. ¿Qué te puedo decir? Si en realidad se levanta esa pauta publicitaria, a ver, ¿por qué se levantó? Claro. Me parece que, no sé, o sea, está bien, uno a veces no puede... hay que ser muy cauteloso en los juicios de valor que uno hace, ¿no? Pero, a ver, está bien, ¿por qué no está esa pauta? Claro. Está bien, si en realidad la única forma, a ver, ¿qué forma tengo yo para averiguar sobre mi hermano? No tengo nada, o sea, estuve en antropología forense, en endemismo del ADN... Y los únicos testigos serían conscriptos, entonces. A ver, ¿cómo hacemos? Entonces, por ejemplo, mi madre falleció el 9 de mayo, mi padre falleció el 29 de mayo del 2011. Los dos se fueron a la tumba sin saber dónde estaba su hijo. Claro. A ver, ¿desapareció mi hermano o desaparecieron más personas en mi familia?
yo también tengo el estigma de esto, o sea, a ver, yo también espero a mi hermano. Claro, claro. Porque yo aparte, como familiar de un desaparecido, o sea, cuando me dicen, no, bueno, tenés que entender que murió, no, porque la única forma de que vos podés hacer que un familiar murió es matándolo. ¿Y por qué tengo que ser un asesino yo? Claro. A ver, yo no claro, quiero. No está el duelo, no te da la posibilidad de... ¿Pero por qué? Claro, porque uno no, tenés que no, pero murió Darío. No, no murió Darío. Claro. Está bien. Aparte yo como judío, necesito, o sea, los judíos vemos, se puede decir, el cuerpo. Claro. También no está, Darío no tiene un lugar en Tablada. O sea, no tiene un lugar en ningún lado. El único lugar que tenemos es en el Parque de la Memoria, o en las plazoletas, en la puerta del Colegio Belgrano, donde él estudió, en el Bartolomé Mitre, en el club. Ey, ¿cómo es esto? No, claro, es una cosa. Con respecto a eso, con la campaña, Gustavo... No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Es más, porque ustedes habían trabajado fuertemente lo discutimos incluso en la Cancillería con Martín Fresneda, lo discutimos y bueno, no cometo una infidencia al decir que nos dijo que bueno, que era una campaña muy costosa y nosotros le planteábamos, digo que solamente el esclarecimiento de un solo caso valía toda la inversión económica que se pusiera a hacer y que los resultados... ¿Ha habido casos de testimonios de conscriptos? Sí, hoy hay juicios que se están condenando a genocida donde participan, de hecho, muchos conscriptos. Si ya están integrados, digamos, al sistema de sí, pero la idea es que muchos todavía no testimonian por diferentes razones, por miedo, por las jugadas que te hace la memoria en el sentido de mejorar o desmejorar una situación determinada, pero nosotros creemos que tienen que ser citados los colimbas y de hecho nosotros los que participamos en la voz de los colimbas somos testigos y hemos declarado donde hemos tenido que declarar y fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a hacer la ampliación de nuestras posiciones, pero bueno, queremos... Claro, porque potencialmente hay cientos de miles de testigos, porque son 7 años de conscripción Vos pensás... circulando por los... José, pensá que por las Fuerzas Armadas en aquellos años pasaron más de casi 400.000 colimbas. Claro, desde 1976 a 1983 pasaron 400.000 colimbas. Solamente que un 1% tremendo, claro, de esa cantidad hubiese visto cosas que pasaron, tendríamos que... Sí, y además en el caso específico que contaba Javier, digo que solo puede haber sido visto por conscriptos, digamos, lo que pasó porque ocurrió adentro del... Ahora, te hago una consulta. Pensá que estamos hablando del ejército. Sí, además las otras como fuerzas. institución que sigue, vigente, es muy difícil confrontar con el ejército. Claro, por supuesto. Y me parece que en eso es interesante que tienen, les agradecemos que hayan venido a visitarnos porque es una posición súper piola la que ustedes plantean desde los colimbas y bueno, nosotros también fuimos víctimas del aparato represivo. Gustavo, Javier, les agradecemos mucho que hayan venido a visitarnos a Agencia Paco Urondo TV. Gracias, José, te agradecemos a vos. Gracias.